A ver, pensemos en un conflicto que definió el mundo antiguo, pero visto desde el otro lado. ¿Cómo que desde el otro lado? Sí, no desde la perspectiva de los vencedores, que es la que siempre nos cuentan, sino desde la de un pueblo de marineros, de comerciantes, los que nos dieron el alfabeto, nada menos. Hoy vamos a hablar de los fenicios. Ah, ya, claro, justo a eso vamos. Fíjate que para explorar esto, nos vamos a clavar en los extractos que nos compartieron de una novela histórica fascinante, El Pacto de Melkart. ¿Suena bien? Y lo que hace es algo muy audaz. Reimagina el choque brutal entre el politeísmo fenicio, que era pues muy pragmático, muy de este mundo, y el monoteísmo del reino de Israel, que en ese momento era una fuerza nueva y muy ferviente. La misión de este clavado, entonces, es ver cómo la novela usa esta historia de hace casi 3000 años para hablar de cosas que nos pegan hoy. El fanatismo, la empatía con el otro. Y sobre todo, cómo la historia es una narrativa que casi siempre escribe el que gana. Exacto. Se trata de ponerle cara y corazón a una civilización que, seamos honestos, la Biblia no deja muy bien parada. Para nada. Y la novela empieza justo ahí, en el corazón de todo, con la amistad entre dos niños en la ciudad de Tiro. ¿Sí? Dos niños que no podrían ser más distintos. Por un lado está Aníbal, que desde chiquito es un observador, escéptico, todo lo pasa por el filtro de la lógica y los números. Y por el otro, su mejor amigo, Melkart, que es pura pasión y carisma, un devoto creyente del dios fenicio Baal. Totalmente opuestos. Es que esa amistad es la metáfora de todo lo que viene después. Aníbal representa la cabeza de Fenicia. El comercio, la estrategia, la verdad que se puede pesar en una balanza. Y Melkart es el corazón. Justo. Él es el corazón, la fe, la teología, el poder de la palabra para unir a la gente. Son las dos caras de la misma moneda. Y la novela muestra que no pueden vivir el uno sin el otro. Hay una escena tremenda donde una tormenta destroza el negocio de Aníbal y lo deja en la ruina. Uf. Pero Melkart, que para entonces ya es un sacerdote con influencia, mueve sus hilos en el templo y le consigue un barco nuevo. O sea, el éxito del hombre de razón se construye sobre la base de la fe y el poder de su amigo. Exacto. Y lo que pasa entre ellos dos, la novela lo escala a nivel de reinos. El rey de Tiro, Edbaal, tiene un problema. ¿Cuál? Fenicia es asquerosamente rica, pero es un flan militarmente. Cualquier imperio vecino podría aplastarlos. Entonces, se le ocurre una jugada maestra. Una alianza matrimonial con el reino de Israel, que tiene un ejército de primera. Y ahí entra Jezabel. La ofrenda de paz es su propia hija, la famosa princesa Jezabel, que se casará con el rey Acab de Israel. Ajá. Me imagino que para Aníbal, el pragmático, esto debió sonar a una locura. Aliarse con gente que él considera fanática y poco confiable. ¿Cómo es que Melkart logra convencerlo? Ah, es que Melkart es más listo. No apela a la fe. Apela al único Dios que Aníbal respeta. La historia. A los hechos. A los hechos. Le recuerda la época de oro, la alianza legendaria entre el rey Hiram de Tiro y el rey Salomón. Juntos construyeron el templo, abrieron rutas comerciales y ambos reinos vivieron una prosperidad nunca antes vista. Le dice, no es fe, Aníbal, es un precedente histórico. Ya funcionó una vez. ¿Y contra eso? Contra eso, la lógica de Aníbal no tiene defensa. Es un argumento imbatible. Y Jezabel, vaya personaje. No llega a Israel como una simple princesa consorte. Para nada. Ella es una operadora política de primer nivel. Exige llevarse un séquito de 850 sacerdotes. Pero fíjate en el detalle. A ver. Son 450 de Baal, el dios principal, pero también 400 de Astarte, la diosa de la fertilidad. Ah, claro. Esa es una jugada política tremenda. Al promover a Astarte, está legitimando su propio poder como mujer en una corte y una cultura profundamente patriarcales. En ese momento, parece que la diplomacia fenicia se acaba de anotar un golazo. Y al principio todo va sobre ruedas, ¿no? La influencia fenicia se dispara en Israel. Sí, los nobles, los comerciantes empiezan a verle el lado bueno a Baal, una religión que, según la novela, se enfoca en la prosperidad, en la razón y, quizá lo más atractivo, en mucha menos culpa. Una fe más transaccional, por así decirlo. Exacto. Era una modernidad muy seductora.
Pero esa paz comprada, esa convivencia, tiene los días contados. Y todo se empieza a desmoronar con la llegada de un hombre que es la antítesis de todo lo fenicio, el profeta Elías. Un hombre de una sola verdad, inflexible. Totalmente. Y el detonador es el famoso incidente de la viña de Nabot. El rey Acab quiere esa viña, pero Nabot se niega, porque es una herencia familiar sagrada. Para Jezabel, con su lógica legalista de Tiro, esto es incomprensible. Si el rey la quiere y puede pagarla, ¿cuál es el problema? Claro. Y como no puede comprarla, fabrica un caso. Así es, usa testigos falsos, acusa a Nabot de blasfemia y lo ejecuta para quedarse con la tierra. Para ella es un simple procedimiento legal. Pero para Elías es la gota que derrama el vaso. Aquí es cuando el profeta irrumpe en la corte y desata una de las maldiciones más aterradoras de la Biblia. Uf, sí. En el mismo lugar donde murió Nabot. Y a Jezabel le profetiza que los perros se comerán su carne junto al muro de la ciudad. Es brutal. Y esto nos lleva a uno de los puntos más provocadores de la novela, el duelo en el Monte Carmelo. La historia que conocemos es que Elías reta a los profetas de Baal. A que sus dioses hagan llover fuego del cielo. Y solo el Dios de Elías responde. Exacto. Pero la novela propone un giro alucinante. Sugiere que Elías, al ver que su fe está perdiendo terreno frente a la lógica y la prosperidad que traen los fenicios, se da cuenta de que no puede ganar con palabras. Necesita un milagro. Pero un milagro tangible, irrefutable, casi científico. Espera, ¿me estás diciendo que el milagro no fue divino? Según la novela, fue un acto de genialidad química. El autor plantea que Elías, en sus viajes, había descubierto una reacción exotérmica. ¿Una qué? Una mezcla de ciertos aceites, cenizas y sales que, lejos de apagarse con el agua, la usaba como catalizador para entrar en combustión, una especie de fuego griego primitivo. ¡Qué locura! O sea, el gran clímax del desafío, cuando Elías ordena que mojen su altar con cántaros de agua para hacer el milagro más difícil. En realidad, era el último paso de su experimento, estaba activando la reacción. No puede ser. Es una idea increíblemente provocadora, porque ¿qué nos dice el autor sobre Elías con esto? ¿Lo convierte en un charlatán? O más bien, En un hombre tan desesperado por salvar su fe y a su pueblo que decide enfrentar a los fenicios con la única arma que ellos parecían respetar: la ciencia aplicada, el espectáculo, la prueba tangible. es una pregunta buenísima. Sea como sea, el truco funciona. El altar arde, la gente grita que es una señal de Dios y, en ese frenesí, Elías da la orden. Y lo que sigue es una masacre. Los 850 sacerdotes de Baal y Astarté son degollados ahí mismo. La guerra cultural se acaba de convertir en una carnicería a cielo abierto. La noticia, por supuesto, enfurece a Jezabel, pero la verdadera respuesta, la reacción violenta, no viene de Tiro, viene de adentro de Israel. Desde adentro. Sí, un comandante del ejército, un tipo duro llamado Jehú, es ungido en secreto por un discípulo de Elías con una misión muy clara: exterminar a toda la familia de Acab y borrar hasta el último rastro de influencia fenicia. Y Jehú no hierde el tiempo. Es una purga relámpago, brutal. Sí. Mata al nuevo rey de Israel, mata al rey de Judá que estaba de visita y luego va por la pieza mayor: Jezabel. El encuentro es de una tensión increíble. La novela la describe ya anciana, pero con una dignidad de acero. Sabe que va a morir. Sale te va a morir, pero en lugar de esconderse, se maquilla, se pone sus joyas y sus ropas de reina. Se asoma a una ventana del palacio para enfrentarlo. No le ruega, lo desafía. Y Jehú ni siquiera se digna a responderle. En un despliegue de poder absoluto, grita hacia la ventana, pero a los eunucos que sirven a la reina: ¿quién de ustedes está conmigo? Y la traicionan. En un instante. La toman y la arrojan al vacío. Su sangre salpica el muro y los caballos de Jehú. Se cumple la primera parte de la profecía. ¡Qué escena tan terrible! Pero la profecía era aún más específica, ¿no? Lo de los perros. Y aquí viene el detalle más macabro. Horas después, Jehú, en un extraño momento de respeto, dice: al fin y al cabo era hija de un rey, denle sepultura. Ajá. Pero cuando sus hombres van a buscar el cuerpo, regresan horrorizados. Solo encuentran el cráneo, los pies y las palmas de las manos.
Los perros callejeros de la ciudad ya habían devorado todo lo demás. ¡Qué fuerte! La profecía de Elías se cumplió al pie de la letra, de la forma más visceral posible. No puedo ni imaginarlo. Y la purga de Jehú no se detiene con la familia real. Quiere arrancar la fe fenicia de raíz. Totalmente. Y para hacerlo, trama un engaño diabólico. Anuncia una gran fiesta en honor a Baal, proclamando que él será un devoto aún más grande que Acab. Una trampa. Una trampa mortal. Convoca a todos los creyentes que quedan en Israel al gran templo de Baal. Una vez que están todos dentro, confiados, desarmados, celebrando, Jehú cierra las puertas y ordena a sus soldados que no dejen a nadie con vida. ¿Una masacre en un lugar sagrado? Es la aniquilación total. Y en esa matanza, la novela nos cuenta que muere Melcart, el amigo del alma de Aníbal. No. Había regresado a Israel en una misión diplomática desesperada, creyendo ingenuamente que aún podía salvar la paz con palabras y razón. Muere atrapado en el templo. En Tiro me imagino que la noticia cae como una bomba. Aníbal recibe una carta póstuma de Melcart contándole todo. Su dolor debe haber sido inmenso. Inmenso. La reacción lógica sería la guerra, la venganza. Cualquiera habría esperado eso. Pero Aníbal es Aníbal. Su dolor no se convierte en furia ciega, sino en una resolución fría, calculadora. Se niega a una guerra abierta. ¿Por qué? Sabe que un conflicto con Israel debilitaría a Tiro y los dejaría a merced de los verdaderos tiburones de la región, como el Imperio Asirio. Así que diseña un plan diferente. Y aquí es donde la novela introduce una de sus ideas más originales, la guerra de sombra. Exacto. Aníbal decide que no va a vencer a Israel con espadas, sino con el arma que los fenicios inventaron y dominaban mejor que nadie: la economía. Su plan es una obra maestra de la guerra asimétrica. Suena brillante, casi maquiavélico. Pero a ver, ¿es creíble, de verdad un solo hombre, por más rico que fuera, podría orquestar un bloqueo económico en nivel de reinos en esa época? ¿O es aquí donde la novela se toma una libertad creativa importante? Es una gran pregunta. Seguramente hay una dosis de licencia poética, pero la novela lo fundamenta muy bien. El plan de Aníbal tiene 3 frentes muy claros. ¿Ok? Primero, bloqueo de recursos estratégicos. Tiro tenía casi el monopolio del comercio de estaño y cobre, los metales para hacer bronce. Sin bronce, no hay espadas nuevas, no hay puntas de lanza, no hay herramientas. Nada. El plan era, literalmente, dejar que el ejército de Jehú se oxidara. Asfixiaron tecnológicamente. ¿Cuál era el segundo frente? La financiación de la disidencia interna. Aníbal usa la fortuna inmensa que le heredó Melkart para contactar en secreto y financiar a todas las familias nobles de Israel que perdieron poder y tierras con el golpe de estado de Jehú. Ah, claro. No crea un ejército, crea una oposición política y económica desde adentro, sembrando el caos. Y el tercero me imagino es la guerra de ideas. La guerra cultural. Aníbal empieza a difundir sutilmente por todas las rutas comerciales una narrativa. La crisis económica que ahoga a Israel no es mala suerte ni un castigo de Baal. Es culpa de Jehú. Es la consecuencia lógica de tener un rey inepto como Jehú, cuyo Dios es tan débil que no puede ni asegurar la prosperidad de su propio pueblo. Ataca directamente la legitimidad de Jehú y su Dios. Es un plan perfecto, lento, silencioso, letal, y sin arriesgar ni a un solo soldado fenicio. Parecía perfecto, pero entonces Aníbal empieza a recibir los informes de sus espías y se da cuenta de algo terrible. ¿Qué? Su guerra económica no le está pegando a Jehú ni a su élite militar. Ellos siguen comiendo, siguen teniendo lo mejor. Los que están sufriendo de verdad son los inocentes. Los campesinos, las viudas, los niños. Hay una hambruna espantosa en el campo israelita. Se da cuenta de que su venganza está matando a la gente equivocada. Exacto. Y tiene una crisis de conciencia brutal. Se mira al espejo y ve que su fanatismo de la razón o fanatismo del hambre es tan destructivo como el fanatismo del fuego de Elías y Jehú. Uf, qué dilema. Se da cuenta de que para vengar a su amigo se está convirtiendo en el monstruo que lo mató. ¿Y entonces qué hace? Toma una de las decisiones más difíciles y éticas de toda la novela:
Cancela la guerra de sombra. La detiene. La detiene por completo. Ordena reabrir las rutas comerciales, que vuelvan a fluir los metales y el grano. Elige la supervivencia moral de su pueblo, de Tiro, por encima de su propia sed de venganza. ¡Wow! Decide que el verdadero legado de Melkart y de Fenicia no puede ser la destrucción, sino la preservación de la vida, incluso la de sus enemigos. Es un giro increíble. Pasar de la venganza perfecta al perdón más absoluto. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa decisión a largo plazo? Son enormes. La novela argumenta que Israel, debilitado por la purga de Jehú y la crisis interna, nunca se recupera del todo y, con el tiempo, es barrido por el imperio asirio. Pero Tiro sobrevive. Tiro sobrevive. Gracias a la filosofía que institucionaliza a Aníbal. Aprenden a no pelear. Se vuelven indispensables para sus conquistadores. Los asirios, los babilonios, los persas. Todos llegan y en lugar de arrasar Tiro, le dicen: ok, ustedes fenicios son genios con los números y la administración. Manejen las finanzas del imperio. Sobreviven usando la cabeza, no la espada. Su legado no está en los muros que construyeron, sino en las ideas que esparcieron. El alfabeto, los números, la navegación. Precisamente. Y aquí la novela da un salto en el tiempo de 150 años para conectar todo esto de una forma que te vuela la cabeza. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a la historia de otra figura bíblica, el profeta Oseas. El profeta al que Dios le ordena casarse con una prostituta, Gomer, como símbolo de la infidelidad de Israel. Pues la novela propone una teoría fascinante. Postula que Gomer no era literalmente una prostituta, sino una descendiente de esas familias fenicias que se quedaron en Israel después de la purga. No puede ser. Una mujer que lleva en la sangre el pragmatismo, la lógica y la visión del mundo de Aníbal. O sea que la unión de Oseas y Gomer no es solo sobre la fe y la infidelidad. Es mucho más. Es la unión simbólica de la fe hebrea más profunda, que es Oseas, con la razón, la tolerancia y el legado fenicio, que es Gomer. ¡Qué buena idea! Es a través de su amor por ella, por esa otra a la que su cultura desprecia, que Oseas llega a una revelación teológica revolucionaria. Que la ley más importante de Dios no es el juicio ni el castigo, sino el amor incondicional, el Gesed. El mismo amor y perdón que Aníbal eligió al final, cuando decidió no castigar a sus enemigos para no hacerle daño a gente inocente. Es un círculo que se cierra de una forma muy poética. Totalmente. Y esa es la gran idea que nos deja el análisis del Pacto de Melkart. Que la historia, en el fondo, no es solo un recuento de reyes y batallas. Es algo más. Es una lucha eterna entre dos formas de ver el mundo. El fanatismo del dogma rígido contra la razón que busca comprender. La ley del castigo contra la lógica del amor. Y la novela parece decir que la verdadera inmortalidad no la consiguen los imperios, sino las ideas que nos hacen más humanos. El imperio de Jehú desapareció, pero el alfabeto fenicio que estamos usando para hablar de esto sigue aquí. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta final. Una que la obra deja flotando en el aire. A ver. ¿Podría ser que esa amistad inquebrantable entre Aníbal, el comerciante lógico, y Melkart, el sacerdote devoto, y su búsqueda final de bondad por encima del dogma, sea un eco muy temprano de una verdad universal? La pregunta es si la razón humana, en su expresión más elevada, no se opone a lo divino, sino que quizá es el camino que nos prepara para entenderlo de una forma más profunda. Una forma basada no en el juicio, sino en ese amor incondicional. Una pregunta que sin duda sigue resonando con fuerza hoy.